Buenos días amigos, bienvenidos un día más al canal Secretos de Luz. Vamos a continuar con las predicciones para enero y febrero y hoy vamos a hablar de Escorpio. Escorpio, nacidos los que estáis bajo el signo de Escorpio, os rige el astro Sol y los planetas Saturno, Marte y Plutón. Este signo pertenece al elemento del agua y le representan los números 3 y 10. Según la gemología, las piedras, el topacio, la malaquita y el jaspe son las gemas que le representan. Escorpio se caracteriza por su poder de decisión y por que le pone mucha pasión a todo. Son de sentimientos fuertes y a la vez de emociones encontradas. Ellos ponen el alma en todo lo que hacen porque vivís intensamente y lo que más destaca en vuestra personalidad es el magnetismo que tenéis. Toda esta vitalidad no es por decisión, es que lo lleváis por naturaleza propia dentro. Es una necesidad constante de sentiros vivos y que vuestras acciones tienen saldo productivo porque siempre apostáis todo a ello. Os define la armonía, el poder, la ambición, el autocontrol, la sexualidad porque sois muy sexuales, la razón y la perfección. Son muy abiertos a todo, ellos no pierden curiosidad por los temas nuevos. Escorpio se distingue por ser muy seguro de sí mismo y hasta puede pecar de calculador y frívolo, en general. Bien, vamos a ver qué le espera a Escorpio en este enero y febrero del 2022. Bien. Tenemos en cuenta que Escorpio va a recibir algunas influencias importantes planetarias. Va a tener a Saturno, va a tener a Plutón y van a estar transitando durante casi todo el 2022 desde un ángulo suavemente afín. Esto va a contribuir a un estado mental mucho más metódico y disciplinado. Vas a tener mucha paciencia, más de la que tienes habitualmente, más serenidad y tranquilidad. Será posible también realizar cambios importantes en el entorno, teniendo un punto de vista un poco más profundo y creativo. Y esto, bueno, va a ser especialmente para los signos de Escorpio nacidos en el tercer decanato. Vas a estar influenciado por Urano, que es el planeta de los cambios imprevistos, el que rompe, el que desorganiza las estructuras que tú ya tenías puestas, las existentes. Te va a continuar influenciando y te va a estar enviando sus revolucionarias energías hacia el signo desde un ángulo de tensión, porque Urano actúa con su impronta acostumbrada, proporcionando molestias, accidentes, tropiezos, pero en las etapas positivas brinda avances extraordinarios. Urano rige lo impredecible, lo original, lo perturbador y lo electrizante. Te van a aparecer innovaciones en los asuntos cotidianos o inesperados obstáculos que van a requerir de tu atención y de tu esfuerzo para actuar a otro nivel. Puedes esperar cambios, rupturas, cuestiones que se resuelven de forma repentina o de forma insospechada. A menudo es el paso de Urano el que empuja a liberarse, a no sentirse trabado para tener la impresión de que se abre un nuevo horizonte. Urano es impredecible e imprevisible, simboliza lo que perturba, lo que te rompe el orden establecido. Por lo tanto, su influjo en tu signo es inarmónico y puede producir resultados asociados al súbito final de algo. Pero lo que todo acaba, por algo empieza. Este tránsito sincroniza con momentos tensos, ya que la liberación implica una rebelión o un enfrentamiento con algo o con alguien, siendo un tiempo difícil y de posturas radicales. Urano te va a actuar sobre el carácter, por lo que pueden aparecer reacciones bruscas y momentos de mal humor por tu parte. Bien, con Neptuno, desde Piscis, te va a enviar su influencia. La tendencia va a ser que te vas a sentir más tranquilo y más soñador. Puedes tener relaciones con experiencias místicas, religiosas, o desarrollar alguna facultad psíquica, un interés creciente por la religión o por la filosofía, por lo místico o por algunas ciencias ocultas. Mira, se va a despertar un sentimiento de compasión hacia los demás, ¿vale? Esto puede manifestarse a través del trabajo o del servicio personal a instituciones de ayuda o de caridad,
manifestándose en una actitud por tu parte bastante más altruista y caritativa hacia los demás, ¿vale? Puede indicar también una fuerte aspiración espiritual o trascendental. Es muy posible que algunos escorpianos quieran comenzar proyectos grupales que pueden estar relacionados con temas psicológicos o artísticos, humanitarios. O sea, este tránsito estimula la capacidad creativa e imaginativa y también desarrolla la capacidad intuitiva. Todo lo que se conecte con acuerdos amistosos, con compromisos sentimentales, con reuniones sociales, con conversaciones con la pareja, la familia o las relaciones humanas en general, se va a ver muy favorecido entre el 13 de enero y el 7 de febrero, ¿vale? Porque Venus va a estar orbitando desde ángulos favorables para ti, Escorpio. Pero va a ser entre el 22 de enero y el 15 de febrero, cuando Venus transite por Escorpio generalmente, te va a traer días afortunados en el amor. Te va a traer encuentros apasionados, una vida muy proclive a lo romántico, determinaciones muy positivas con respecto al hogar, a los bienes familiares y en todo tipo de relación, ya sea familiar, social o afectiva. Y se va a acentuar mucho tu gran magnetismo, que es característico de ti, Escorpio. Así que, alegría por acuerdos duraderos. La influencia favorable de Mercurio te va a propiciar todo tipo de transacción comercial. Te va a ayudar a comprar y a vender, pero también es favorable si quieres estudiar, porque con el tránsito de Mercurio la mente se encuentra más ágil y más lúcida. Esto también te va a propiciar contratos favorables y te vas a beneficiar de traslados cortos, de acuerdos, compraventas o arreglos comerciales. La energía que va a regir estos meses de enero y febrero va a ser el avance. Es un progreso que llega a tu vida disolviendo o transformando todo lo que había representado obstáculos para ti en materialización de muchos aspectos, y te vas a llenar de fuerza y de vigor para ir por lo que tú realmente quieres. Esto te va a traer mucha satisfacción personal y emocional. Escorpio va a tener que tomar decisiones que serán definitivas para un cambio de vida, pero antes te aconsejo que cierres algunos capítulos pendientes para que no se conviertan en trabas. Vamos a continuar. Bien, ¿qué va a pasar con el paso de los meses para Escorpio 2022? Muy bien, mira, con el paso de los meses vas a empezar a alcanzar una claridad en tus pensamientos que te van a ayudar a enfocar tus esfuerzos y a cumplir tus metas. Este 2022, por norma general, va a ser un año para armonizar la energía, la mente, el alma y elevar el poder de este signo del zodiaco al máximo de su potencial. Para este año vas a tener muchas posibilidades de cambiar de trabajo. También puedes encontrar un nuevo amor o empezarás a moverte en un entorno social diferente al que habías hecho hasta ahora. Antes de tomar una decisión, Escorpio, una decisión definitiva en cualquier ámbito de tu vida, es mejor que lo pienses bien. Asegúrate de cerrar todos esos pendientes del pasado o se convertirán en trabas en un futuro. Aquí nos dice que vas a hacer un gran esfuerzo por encargarte de tu familia. Te va a hacer que analices a fondo tu vida, porque va a cambiar tu escala de valores. No tienes que reprimir tus sentimientos negativos. Lo que tienes que hacer es eliminarlos de tu mente, decir lo que no va, lo que no quieres seguir aguantando, para que todo cambie y tú puedas tener una actitud más positiva. Vamos a ver, en el aspecto laboral, cómo te va a ir, Escorpio, en este enero y febrero del 2022. Bien. Mira, en el aspecto económico vas a empezar a mejorar al inicio de este año, ya que vas a estar manejándote en una energía basada en tu poder creador.
Recuerda, Escorpio, que de la creatividad brotan las ideas y son estas las oportunidades las que no puedes desperdiciar. Vas a estar expuesto y mostrando todos tus dones o talentos al mundo. Vas a entrar en una etapa de experimentar un cambio favorecedor para ti en cada aspecto de tu vida. Es necesario que te dejes guiar, pero que te pongas en la mejor disposición para que este cambio sea lo más contundente y favorecedor posible. Aquí me aparece el sol. Libérate de culpas, Escorpio, o de remordimientos por situaciones del pasado que terminan por sabotear toda la energía receptora que vas a estar atrayendo hacia ti. Esta carta también anuncia un gran avance, una evolución que va a traer grandes periodos de prosperidad donde vas a poder disfrutar de este bienestar y de ver a los que te rodean en felicidad y plenitud. En tema laboral, de dinero, de negocio, el horóscopo de Escorpio establece limpieza y orden. Haz un inventario de todo lo que tienes. Valora lo que te hace feliz y renueva o vende lo que puedas. Es recomendable, Escorpio, que empieces desde ti y tu entorno a liberar los caminos energéticos que van a traer el bienestar y la prosperidad. Libera tu estrés. Te vas a sentir más a gusto y mucho más confortable para enfocarte en generar riquezas y fortuna. Estos primeros meses de año te vas a sentir más controlado, con más seguridad en ti mismo, más disciplinado. Ya tuviste tu mala racha el año pasado, pero este no te va a ganar por sorpresa, porque vas a estar preparado. Esto se va a reflejar en tu facilidad de palabra, comprensión, en tu argumentación. Vas a ver cómo de manera verbal o escrita tus dotes de comunicación han mejorado. Los astros se muestran también favorecedores en materia legal y de defensa. Todo lo concerniente a reclamos, a alegados, a denuncias o causa legal va a estar a tu favor, ¿vale? Por medio tuyo y de las asesorías pertinentes. Vale, vamos a continuar. ¿Qué te está contando el tarot sobre el amor? ¿Cómo te va a ir en los meses de enero y de febrero del 2022? Si te está gustando esta lectura, suscríbete a mi canal, dale like, comenta, déjame un emoji, lo que tú quieras. Algo para saber que estás ahí, que me estás escuchando y que te está resonando. Bien, tenemos en cuenta que en el amor vamos a tener a Urano, ¿vale? Urano en Escorpio y en la casa séptima. Eso anuncia libertad. Esta posición es frecuente en relaciones abiertas o especiales donde las personas no pierden su individualidad, ¿vale? Para ello requiere de un crecimiento personal y como pareja muy profundo y muy transformador. Este entorno te invita a investigar más sobre tus deseos, una época nueva de descubrimiento, a investigar más sobre tus sueños, sobre tu vida emocional. Escorpio, debes valorar tus principios personales y tu actitud hacia las relaciones. Es decir, piensa qué es lo que necesitas realmente y hasta dónde estás dispuesto a llegar. Para Escorpio, las metas deben de estar claras y con rápida definición. Y si lo digo por el amor, en el amor es por algo. Escorpio no acepta ambigüedades ni temas confusos. O sea, debes saber jugar para no espantar a quien te acompaña, porque a veces actúas con firmeza y muy rápidamente. Tú siempre estás dispuesto a medir la profundidad del compromiso. Escorpio debe definir y asumir su rol activo o pasivo en la relación. No solo el ceñido de lo sexual, a lo físico, sino en todos los sentidos. Es tiempo de que saltes barreras, de que salgas de cualquier armario espiritual, de género, de comportamiento. Si tuviste dudas, has llegado al mejor momento para tomar decisiones al respecto, y es ahora. Porque la influencia de Urano te va a llevar hacia caminos más espirituales que materiales, sin que signifique un estado amoroso. Es una etapa de introspección que quizás desaire un poquito a la pareja o cause malentendidos como por desatención hacia ella. Se sentirá un vacío mientras tú pasas por este proceso, pero es que tienes que pasar por ese proceso para llevarte a otro cambio. La parte emocional o sentimental empieza con equilibrio y con armonía, ya que cuando tú sintonizas mente y corazón, todo empieza a fluir y a sincronizarse,
Y todo eso te conduce hacia ese deseo que quieres experimentar en toda tu parte emocional. Es importante que sueltes luchas internas o que dejes atrás situaciones que terminaban por reprimirte y no te permitían avanzar con contundencia. De esa manera vas a estar aprovechando todas las oportunidades que van a llegar para ti en renovación y bienestar emocional. El amor para los casados o en pareja formal va a ser complicado, ¿vale? Algunos vais a acabar rompiendo, lo siento muchísimo. Pero el problema es que no queréis lo mismo y todo el tiempo será un tira y afloja, discusiones, desavenencias y problemas. Así que si no quieres acabar con tu matrimonio, con tu relación, aprende a ceder y deja pasar este año. Si estás soltero, la cosa te va a ir muy bien, porque tendrás una relación esporádica tras otra. Todo el año va a ser igual, ¿vale? Relaciones que empiezan súper apasionadas y terminan de repente. El amor va a ser aventurero, el juego de la seducción, constante y un montón de nuevas experiencias y relaciones. Esto para ti va a ser apasionante pero muy inestable. Podría reaparecer una ex tuya o un ex tuyo a tu vida por un corto espacio de tiempo y la pasión invadirá tu vida, pero desaparecerá de nuevo. Lo bueno de esto es que te va a permitir aclarar temas que habían quedado en un hilo, pendiendo de un hilo entre vosotros. Lleva cuidado. ¿A quién le abres la puerta, Escorpio? Y si tienes que volver a cerrarla, ciérrala. Bien, referente a la salud, vamos a ver. No me gusta mucho hablar de la salud, pero voy a hacer... Por vosotros hago lo que haga falta. Bien. Perfecto, mira. Aquí tenemos un inicio, una etapa que favorece tu salud. Te vas a sentir muy bien, te vas a sentir como nunca. Apenas te afectará algún que otro resfriado, que no para mayores, especialmente en deportistas y aquellos que cuidan su estado físico. Las condiciones están dadas para hacer aquel proyecto de refortalecimiento físico que tú esperabas o que tú anhelabas. Tu salud va a ser bastante buena durante todo el año. Si te pones enfermo va a ser algo puntual y de corta duración e importancia, y eso espero. Te sentirás muy bien la mayor parte del tiempo y del año y con mucha energía. El segundo mes del año, febrero, te vas a cuidar más, pero será por precaución y para prevenir. Ya sabemos lo que tenemos encima todo el mundo. Precaución, alimentación buena y ejercicio. El consejo es que te cuides más, pero será por precaución y para prevenir. A ver, me da un poco de corte decir esto, pero practica el sexo seguro, ¿vale? Porque el aparato genital es tu punto débil y eres propenso a pillar infecciones. Sueles también tener tendencia a los empachos por comer demasiado. El consejo es que hagas dieta intermitente para mantener tus intestinos limpios. El deporte, necesario para tu equilibrio y para mantener tu cuerpo musculado y en forma. Evita viajar durante los eclipses lunares, ¿vale? Para evitar sufrir accidentes o problemas con los vuelos, con las maletas. Tu salud te va a acompañar positivamente en todo este proceso de renovación, para que equilibres tus energías sin tropiezos, eso sí, sin exagerar ni asumir riesgos innecesarios. Si no estás entrenando, debes hacerte un plan para ganar rendimiento poquito a poquito, ¿vale? Con autorización médica, por supuesto, y siempre. Tan solo debes mantener los cuidados pertinentes, nada de excesos y mucha protección en todo. Es necesario que hagas un alto en todo lo que tiene que ver con temores o situaciones de dudas. Arriésgate y ve con fe y optimismo a disfrutar de todos los banquetes que la vida pondrá a tu servicio en este año. Escorpio, trabaja la paciencia para que todo se dé en ciclos o momentos perfectos. Evita compararte o menospreciarte, ya que tienes una energía maravillosa y mientras más consciente seas de tu poder, más cosas positivas vas a empezar a manifestar. Es necesario que controles tus pensamientos y lo que dices, ya que de esta manera puedes estar afectando tu energía y de la gente que a ti te rodea.
Permite que la conciencia del universo que reside en ti fluya para que puedas ser testigo y protagonista de los cambios trascendentales y de evolución que vas a estar experimentando durante todo este año. Si quieres, realiza una dieta detox, siempre con un especialista, para liberar tu hígado de impurezas, siempre, siempre, siempre bajo supervisión médica, ¿vale? Bueno amigos, esta ha sido la tirada para el signo de Escorpio en los meses de enero y de febrero del 2022. Me ha encantado estar contigo. Te deseo lo mejor, abundancia, prosperidad, que todos tus sueños, como veo aquí que tienes, que los lleves a cabo. No importa cuántas veces te caigas, tienes que levantarte y continuar. Y no olvides, Escorpio, que tienes toda la protección antes, ahora y siempre. Adelante. Gracias por estar ahí, por regalarme ese like arriba, por compartir el vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para que puedas seguir contándote muchísimos secretos más. Hasta la próxima, amigos.